Bueno, nos acompaña Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Bueno, Freddy, el tema de los precios acordados está allí presente, ¿no? La semana pasada el gobierno anunció a través de uno de sus voceros más calificados que se había avanzado en el propósito de alcanzar precios acordados y justos con el sector farmacéutico venezolano. También se generaron algunas declaraciones de algunos voceros del sector farmacéutico, pero con mucha cautela y mucha prudencia porque todavía no hay precisiones. Sin embargo, como se dijo que para esta semana, Freddy, probablemente se iban a conocer los precios, ¿cómo se trabaja eso, los precios acordados, sobre todo en un universo tan complejo como es el sector farmacéutico? Bueno, fíjate, Carlos. A ustedes, por cierto, pregunta, ¿los han llamado? ¿Les han Sí, consultado? yo he estado en 2 reuniones, creo que esta tarde voy a otra. Sí te quiero, de alguna manera, un pronunciamiento de lo que es la realidad. O sea, cómo hablar de precio acordado en una época de hiperinflación. Verdad que es bastante difícil y los sectores que van a llegar a esos acuerdos, porque nosotros no solo somos la farmacia, somos los laboratorios, son las droguerías, y ellos van a tener que otorgar un porcentaje supuestamente para que bajen los precios. Bueno, para nosotros es importante que esto se mantenga en el sentido de, fíjate tú ayer que Tito López manifiesta, del presidente de CIFAR, él dice, bueno, esperemos que esto no sea como el 2003, que llegaron a unos precios y después se mantuvo por años, porque estos están diciendo que es por 3 meses. Lo otro que es importante cuando hablan de precio acordado, lo que está otorgando el laboratorio, lo que estén otorgando las droguerías, nosotros como farmacéuticos, lo que le podemos decir o lo que esperamos es que lo que ellos le cedan al gobierno, por favor no se lo trasladen a las farmacias, porque históricamente ha sido así. Dan algo y entonces se lo quitan a la farmacia. Y eso lo manifestamos en el SUNDE. En el SUNDE se lo manifestamos y será la primera vez que la Federación Farmacéutica saldrá a denunciar a su mismo sector en el SUNDE, porque el SUNDE garantizó que eso no iba a ser así, porque esa es la gran preocupación, así como los laboratorios se preocupan de que no le mantengan los precios regulados por tanto tiempo, nosotros esperamos que lo que ellos cedan no lo trasladen a nosotros y sea la pérdida nuevamente de la farmacia. Ahora, explícanos un poquito cómo funciona eso, ¿no? De lo del traslado de precios al laboratorio, a los laboratorios, a droguerías, en fin, se les cancela tal, y luego, ¿cómo es el caso de ustedes? El laboratorio puede ceder un 10%. Que parece que es lo que se está ventilando. La droguería va a ceder un 10%. ¿Para las farmacias? No, al gobierno. Al gobierno. Al gobierno para bajar los precios. Okay. Nosotros le manifestamos como farmacia, le dije, mira, ya nosotros no llegamos al llegadero, nosotros no podemos estirar más la liga. De hecho, han cerrado más de 150 farmacias en el país. Eso es una situación sumamente crítica. Sin duda. Y se habla de que en un país que se comporte idealmente, debe haber una farmacia por cada 2.000, 3.000 habitantes. Ahorita en Venezuela tenemos una farmacia casi por 8.000 habitantes. O sea que cada día hay menos disponibilidad de medicamentos en todos los rincones del país. ¿Qué esperamos nosotros? Que después que ellos han cedido este 10%, entonces no nos bajen el margen a nosotros, porque ya nosotros prácticamente estamos en un margen de descuento del 21%, ya no damos más. ¿Verdad que ya nos estaban pidiendo a la farmacia un 5%? No sé qué irá a pasar, porque recuérdate que el gobierno es gobierno, pero evidentemente ya nosotros no podemos más, las farmacias no podemos seguir trabajando en las condiciones que estamos trabajando. Y haremos las denuncias pertinentes como se lo dijimos a ellos. Si ustedes permiten que laboratorios y droguería trasladen ese 10% que le están dando al gobierno a la farmacia para que nosotros paguemos las consecuencias, mira, evidentemente tendremos que salir a la calle y llegaremos a los extremos que nunca hemos llegado. Porque en verdad, mira, eso es preocupante para el sector, pero muy preocupante. Ya no hay disponibilidad del medicamento. La situación es crítica. Este es un mercado muy dinámico y por ser tan dinámico es que se mantienen estas situaciones más o menos que permiten que haya una manera de dependencia, de que nosotros podamos dispensar medicamentos. Llega Ibersartán un poquito y después se desaparece. No había olmesartán ahorita para la atención y después desaparece. Es que llegan y se van los medicamentos, aparecen y desaparecen. No hay una manera periódica de que se mantenga un abastecimiento continuo de los medicamentos. O sea, aparece uno y desaparece el otro. Mira, los pacientes ahorita de cáncer, Carlos, no hay ciclofosfamida, no hay plaquitaxel, no hay doxorubicina, medicamentos de primera elección para tratamiento de cáncer, como es el cáncer de mama. Los pacientes de Parkinson, la misma situación, no hay medicamentos para pacientes de Parkinson. Los pacientes de esclerosis múltiple, los antibióticos, la insulina para los diabéticos. ¿Okay? Llegamos, hace poco teníamos una situación tan grave que hasta se estaba muriendo con dolor, porque no habían aquellos analgésicos que se necesitan en esos casos tan graves que estamos viviendo. Ha habido que sacarle a una persona que está muriendo el marcapaso porque lo necesita otra persona. No habían reactivos.
no habían reactivos, se transfundía sangre sin ni siquiera hacerle la serología. O sea, que aquí mismo te lo han dicho en tu programa. Desastre, ¿no? Hoy están manifestando que murió otro paciente, no murió, perdón, el paciente perdió el riñón y pasa nuevamente a diálisis. Sí. Lo que un paciente que después que logra que alguien le done un riñón de un familiar, lo pierda porque no hay un inmunosupresor. O sea, esas son condiciones que no pueden mantenerse en un país. No aceptan la ayuda humanitaria, a pesar que ahorita está llegando cierta ayuda a través de la Organización de las Naciones Unidas y los diferentes entes que están alrededor de ella. No, el gobierno no acepta el concepto de crisis humanitaria. No definitivo. acepta el concepto de crisis humanitaria. Y lo peor de todo, Carlos, prefieren ir a unos precios acordados en vez de estimular la producción. Ahora, explícanos un poquito cómo son tantos ítems, ¿verdad? Son tantas medicinas, medicamentos, en fin. ¿Cómo se acuerdan los precios? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Ellos están trabajando con la lista básica de medicamentos esenciales, que es la lista básica de medicamentos esenciales, lo que te garantiza los medicamentos para el 90 y pico, 99% de las patologías que tiene el país. Esos son los medicamentos esenciales. Están trabajando con ese pool de medicamentos esenciales. Ese es un trabajo que así se hace, un trabajo en un país. O sea, yo mismo sé cuáles son mis medicamentos esenciales y cuáles estoy solicitando. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, ¿por qué de vez en cuando aquí el sector no le dice al gobierno, mira, basta, párate ahí, porque esto puede causar desabastecimiento? O sea, si yo el más del 90 y pico % de la materia prima que utiliza la industria es importada. Eso te lo han dicho aquí en tu programa. Si con esos precios acordados yo no puedo traer insumos, ¿tú crees que se va a trabajar a pérdidas? Porque ya se está trabajando prácticamente en el límite. Ahora ellos lo dan, por lo menos los voceros del gobierno, Freddy, casi que como un hecho, o sea, que se han acercado las partes, que ha habido consenso, que casi en las próximas horas se anuncia. Bueno, eso se dio la semana pasada ya. Bueno, por parte ha habido, si ellos llegaron a un consenso con laboratorios de droguería, yo no estuve presente. Las farmacias fuimos y el sector de farmacia fue muy preciso, no podemos más. Ya hemos llegado a donde hemos podido llegar. Las farmacias no pueden ya trabajar en el país y siguen cerrando. Yo no puedo entender cómo un país, cómo un Estado, no se da cuenta que está dejando al país sin disponibilidad de medicamentos. Es que eso es increíble. Una de las cadenas más efectivas que hubo en toda Venezuela. En cualquier pueblito tú conseguías una farmacia. Nos competía solamente los diarios que viajaban a través del país llevando el Nacional, el Universal, la noticia. Sí. Todos por el país. Y entonces tú has hecho que esa cadena se pierda. Que lamentablemente ahorita tú vas a un barrio y de repente no hay farmacia y a medianoche tienes que salir. ¿A dónde? Sí. Vamos a hacer una pausa, Freddy, y vamos a retornar enseguida para seguir conversando contigo, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Bueno, seguimos, mantenemos nuestra conversación con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Freddy, bueno, nos daba una explicación bastante gráfica de lo que ocurría. El desabastecimiento porcentualmente me imagino que ahí debe seguir igual, ¿no? O sí, el 85% que tú has dicho, a veces el 92% dependiendo del tipo de medicamento, en fin. Bueno, hay medicamentos que pueden llegar más o menos a ese extremo, pero en un mix, cuando nos vamos en un mix, estamos en un 85% de desabastecimiento. Y vuelvo y te repito, es un mercado muy dinámico, entra uno, sale el otro, llega, nos llamamos, le decimos, búsquelo aquí, búsquelo allá. Por lo menos ahorita es grave la situación con las insulinas para los diabéticos. O sea, eso es desesperación, pues eso son llamadas diarias ante esa situación, ¿verdad? De que necesitan la insulina y no la consiguen. La misma situación los de esclerosis múltiple, la misma, hasta pacientes de miastenia, que son los que tienen problemas musculares, no se consigue el mestinón. O sea, no se consiguen antibióticos, aparece un antibiótico, bueno, aquí está el antibiótico con ácido clavulánico no se encuentra muy bien en el país. Entonces, estas son situaciones ¿Eso no que se van sumando. la gente o que gerencia esto a nivel del gobierno? ¿O sí lo entiende o tienen otras prioridades? Mira, parece que ya yo no sé si decir que no lo entienden. Porque cuando tú dices no lo entienden, ¿cómo que no lo entienden, chicos? ¿Cómo no van a saber eso? ¿Acaso en el gobierno no trabajan farmacéuticos, no trabajan médicos? O sea, trabajan muchísimos profesionales en el gobierno. Lo que pasa es que parece que las tomas de decisiones solamente están sectorizadas, es un pequeño sector quien las toma. ¿Pero quién? El gobierno, el alto gobierno. Porque yo no puedo entender que el alto gobierno dice, vamos a buscar precios acordados en una época de hiperinflación. Vamos a buscar
cómo aumentamos la productividad de manera tal que podamos bajar los precios, que haya una competencia. Vamos a estimular con unas liquidaciones especiales para que esos medicamentos bajen de precio, para que lleguemos a un acuerdo con los diferentes laboratorios que de alguna manera producen las diferentes moléculas, a ver cómo podemos hacer para que esto baje, pero no obligando a los laboratorios a aceptar unas condiciones. Ya llegó el momento que de repente el sector le va a decir, mira, hasta aquí no podemos más, vamos a buscar otras alternativas, pero no pueden ser las alternativas que el gobierno siempre de alguna manera prioriza para que lleguemos a esta situación que estamos llegando. Fíjate qué pasó con Fedenagua. ¿Quieres un precio de la carne? No hay carne. Ese O es si el no problema. está en 300 o 350, eso pasa con las medicinas. De repente las encuentras, pero ¿a qué precio? Claro, porque no haya, eso se llama acceso al medicamento. El acceso al medicamento ahorita está comprometido. ¿Por qué? Porque estás trabajando a $1 libre prácticamente, y entonces ¿cómo haces para que ese Que sigue precio disparado de paso. Y sigue disparado el precio del medicamento? O sea, no, el precio del dólar libre. Y entonces, claro, ¿con qué trabajas tú? Con divisas. Más del 90 y pico % de los insumos que utiliza la industria o el sector son importados. ¿Con qué vas a comprar si el gobierno no te da dólares preferenciales, o las liquidaciones que está dando ahorita son muy exiguas, que esas no son liquidaciones que alcancen para algo? Entonces esa situación es inmanejable. Entonces, ahí está el medicamento, pero ¿cómo hace el paciente para acceder a ese medicamento? Tiene el problema de poder acceder al medicamento. Se me ocurre una pregunta: ¿un alto funcionario del gobierno o su familia pasa por este calvario que tú describes? Claro que sí pasa, y te puedo decir, sería incapaz de decir su nombre, pero a mí me llaman y los hemos ayudado también. O sea, este calvario que estamos viviendo todos los venezolanos, lo viven los rojos, los amarillos, los verdes, los blancos, igualito, y nosotros recibidos llamadas de ellos, y bueno, ¿cómo no? Vamos, ubica el medicamento en tal lado, ve a tal lado, hay una parte hay parte de estos medicamentos en tal sector. Todos vivimos el mismo calvario. Lo peor, lo que yo no entiendo es cómo esa gente que está, esos venezolanos, porque ellos son venezolanos también, no se acercan al que preside este gobierno y le dicen, mira, esta es la situación que estamos viviendo, vamos a buscar otra alternativa, vamos a oír los que no se acercan a abrazarnos, vamos a ir a ese sector que de alguna manera quiere colaborar con Venezuela. Nosotros le ofrecimos ahorita al gobierno, mira, nosotros queremos que se solucione el problema de la difteria, queremos que se solucione el problema del sarampión, te ponemos todas las farmacias del país a vacunar. Vamos a poner a los profesionales de la farmacia, si tú quieres llevamos enfermeras, llevamos un médico en todo el país a vacunar para solucionar este grave problema que tenemos con estas enfermedades que están reemergiendo en el país. Ahora, se han aprobado... Eso es un valor agregado que le Sí, queremos desde dar. luego. Ahora, Freddy, lo que a veces no se entiende es que siguen aprobándose internacionalmente acuerdos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, pronunciamientos por todas partes, invitación y exhortos al gobierno para que acepte la ayuda humanitaria, y todo sigue igual. Bueno, fíjate, la Se UNICEF ahorita, recibió dentro de una todo parte ese de la convenio. Organización Panamericana, Claro. pero fue una parte. Eso no resuelve el problema, eso es coyuntural. Claro, y esos son proyectos que tienen ellos como de emergencia, ante una situación de desastre, ante una situación de guerra. Pero de verdad, las Naciones Unidas deberían de ver a Venezuela como un caso especial. ¿Qué vamos a hacer esto como un caso especial? Da la impresión que lo está viendo como un caso especial. No, porque fíjate tú que ¿No cuando crees? ellos te mandan, ellos te llaman un pool de medicamentos que se utilizan en casos de emergencia. Claro, Eso no pero lo han porque cambiado. lo solicita el gobierno. Acuérdate que los gobiernos son los que solicitan Claro. a Naciones Unidas. Lo puede solicitar la Federación Farmacéutica, sí, aquí en este momento a través de un programa de televisión. Claro. Pero eso no es Pero es que la OPS, el protocolo oficial. Claro, a través de la OPS se pueden acceder a medicamentos de bajo costo. Tú no me puedes, nosotros no podemos decir que la OPS está dando su mayor colaboración cuando aquí no tenemos medicamentos para patología cáncer. ¿Entiendes? Entonces eso no es una colaboración. El gobierno también tiene que pagar porque no se lo van a regalar, pero tenemos que hay que lograr que el gobierno escuche a otros actores, que el gobierno busque soluciones en otros parámetros, pero no seguir en esta política de precios acordados, regulaciones. Con esto no vamos a llegar a ningún lado. Y lo primero que tienes que solucionar es tu problema económico. Soluciona el problema económico, porque todo parte de esas medidas económicas que no se toman en consideración para solucionar los problemas que tenemos. Tú colocabas el detalle, ¿no? Lo que pasó con el caso de la carne y otros productos. Sí, se acordaron unos precios, pero esos no son los precios que están en el mercado. Se te va de las manos. Pero el que no come carne, come pollo. El que no come pollo, come arepa o come pan. Yo quiero ver si se crea más desabastecimiento de medicamentos, cómo van a hacer con esos pacientes que necesitan los medicamentos. La carne, ¿desde cuándo tú no comes carne? Nosotros tenemos tiempo que no comemos carne. La sustituyes. La sustituyes, pero el medicamento no lo puedes hacer. Tú no puedes sustituir el medicamento. Era como te manifestábamos en una oportunidad
nosotros dispensamos medicamentos, no harina pan, porque cuando nos quieren, como han logrado, pues que paguemos de contado la farmacia. Fíjate tú, el gobierno, y para terminar, está ofreciendo unas contribuciones para el sector. Nosotros le manifestamos, mira, nosotros no queremos subsidios. Dale el subsidio a droguerías y laboratorios, que son los que tienen el poder. Subsídialos a ellos para que de alguna manera ellos a nosotros nos den crédito, para nosotros poder trabajar. Nosotros no queremos ese dinero, nosotros queremos que subsidie al que nos puede dar crédito y al que nos puede hacer de alguna manera más blandengue las necesidades que nosotros tenemos en la farmacia. Muy bien, gracias por todos esos detalles, Freddy, son muy importantes. De verdad que la situación es sumamente crítica, difícil, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos. Gracias a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana.